Bueno, entonces, ayer vimos que había dos operaciones en el conjunto de los números complejos, en el plano, que eran, pues, sumar y multiplicar complejos, ¿no? La suma era, pues, entrada, y la multiplicación, a ver, no, vamos a escribirlo, ¿no? Entonces yo tenía que si la suma, o sea, si tenía Z y W complejos, donde Z es igual a más IB y W es igual a C más ID, bueno, la suma era el complejo que tenía como parte real A más B y A más C, y la parte imaginaria era C, no, bueno, perdón, era B más D, ¿no? Entonces nada más había que sumar las partes, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Alguien está tocando la puerta. Ya. Ok. La suma era así y el producto, pues Z por W era, como quedaba, era A C menos B D más I veces A D más B C, ¿no? De esta forma obteníamos la suma y el producto de, de- de dos números complejos. También es que vimos el significado geométrico de las dos operaciones. La suma, geométricamente la podemos interpretar con la suma de vectores, o sea, como con la ley del paralelogramo. Y el producto tenía, les comenté yo una propiedad que tenía, que era que multiplicar complejos es en realidad multiplicar sus módulos y sumar argumentos, y vimos el ejemplo de multiplicar por i, como cuando tú multiplicas por i algún número. Bueno, en este caso vimos nada más el caso de multiplicar i por sí mismo, ¿no? Y vimos i cuadrada, i cúbica, etcétera, ¿no? Multiplicar por i es cuando tú multiplicas los módulos, como i tiene módulo 1, pues entonces i cuadrada va a tener que tener módulo 1, y como el argumento de i es 90 grados o pi medios, cuando tú multiplicas i por i, el, el producto i cuadrada va a tener como argumento la suma de los argumentos, que sería pi o 180 grados, ¿no? Bueno, entonces vimos esas dos cosas, vimos las operaciones y vimos geométricamente a qué corresponden. Bueno, entonces, algo que hay que mencionar es que con estas operaciones, el conjunto C tiene estructura de campo. Entonces, bueno, algunos habrán escuchado ya esa palabra, que es que sea un campo. Los reales son un campo, los racionales son un campo. Entonces, bueno, pues un campo es que pues, es un conjunto con dos operaciones que satisfacen una lista de propiedades, las cuales no me voy a detener a demostrar aquí, pero voy a mencionar, voy a mencionar algunas peculiaridades, y me voy a detener particularmente en la propiedad de que cualquier complejo tiene un inverso multiplicativo. Entonces, a ver, con estas operaciones, C es un campo con ahí. Con estas operaciones C es un campo
Y entonces, bueno, a ver, si C es un campo, o sea, yo tengo una operación de suma y producto, ¿no? Entonces, para la suma, si es un campo C, entonces tiene que existir un número en C, tal que a la hora de que yo se lo sume a cualquier número, me lo tiene que dejar igual, ¿no? O sea, tiene que existir un neutro aditivo. Entonces, ¿quién sería el neutro aditivo de los complejos? Díganme ustedes. Cero más cero Cero y. más cero y. Exacto, sí, exacto. Entonces, 0, 0 más i por 0, digamos, que o sea, lo voy a escribir nada más así como 0. O sea, sería la pareja 0,0, ¿no? Pero para la notación que estoy utilizando yo de A más IB, pues como I por 0 debería de dar 0, entonces lo voy a escribir nada más así como 0, ¿no? Pero como punto en el plano se correspondería a la pareja 0,0. Entonces, 0 es el neutro, es el neutro de C, ¿no? Ok, ahora, si yo tengo A más IB, pues un complejo, ¿quién es su inverso aditivo? Menos A menos IB, ¿no? Ajá, exacto. El inverso aditivo de A más IB, pues es, obviamente, menos A menos IB, ¿no? Así. Ahora, ¿qué más? Ahora déjenme ver. No, déjenme ver que no me estoy saltando nada. Ujú. Ahora, el neutro multiplicativo con ese producto que yo definí arriba, ¿quién es? ¿Quién sería el neutro multiplicativo con ese El uno, producto? ¿no? Ahí sí queda el uno. Ajá, pues uno, nada más así, eso sería uno más i por cero, pero bueno, en ese caso no lo escribo, ¿no? Bueno, lo voy a escribir nada más, digamos, por ahora, pero eso lo vamos a ir quitando para, digamos, limpiar la notación. O sea, por ejemplo, aquí en lugar de escribir cero más i por cero, pues es más práctico escribir cero directamente, ¿no? Entonces, nada más para ahorrar la notación, ahorita a lo mejor sí voy a ir escribiendo algunas de esas cosas, pero a largo plazo lo voy a desaparecer. Entonces, el neutro multiplicativo sería uno más i por cero, porque esto sería, nada más lo voy a escribir así como uno, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque uno multiplicado por a más ib, según lo que está ahí arriba, pues, a ver, lo voy a escribir así para que esté más claro. Uno más i por cero multiplicado por a más ib. Bueno, según lo que está escrito ahí arriba, me quedaría uno por a, o sea, a, más menos cero por b, y eso pues ya ni siquiera lo pongo, ¿no? Luego más y veces eh, más y veces a ver, que aquí me estoy haciendo bolas. Más y veces uno por b, o sea, b, más cero por a, pues que otra vez no lo pongo, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente con esa con esta, digamos, regla de producto, pues efectivamente multiplicar el uno por cualquier complejo A más y B me lo deja igual. Pero, bueno, lo interesante sería ver con la propiedad que yo les dije, geométricamente, por qué multiplicar por uno te deja cualquier complejo fijo. Por ejemplo,
Entonces, a ver, yo tengo un complejo, un número complejo, que es un punto en el plano Z, y tengo el 1 aquí. Entonces, a ver, el producto, digamos, de Z por 1, el producto de Z por 1, el módulo de este complejo tiene que ser el módulo de Z multiplicado por el módulo de 1, ¿no? Pero el módulo de 1 es 1, y entonces esto me queda, pues, el módulo de Z, ¿no? Entonces el producto tiene que tener el mismo módulo. Y el argumento de Z por 1 tiene que ser igual al argumento de Z más el argumento de 1. Pero el argumento de 1 es 0, ¿no? Porque 1, al ser un punto en el eje real o en el eje de las X, su ángulo con el eje real es 0. Entonces, pues esto me queda que el producto de Z por 1, pues no altera el módulo de Z. O sea, cuando yo multiplico a Z por el 1, como multiplicar complejos es multiplicar módulos y el módulo de 1 es 1, pues el módulo de Z no se altera y el argumento de Z tampoco se altera, entonces el complejo se queda igual, ¿no? Entonces, están esas dos formas de verlo, ¿no? Yo, bueno, cada vez que pueda voy a comentar acerca de este tipo de cálculos, pero quiero que nos enfoquemos a lo largo del curso en tratar de entender geométricamente qué es lo que está pasando. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Bien. Ok, bueno, entonces finalmente va a la propiedad que más me interesa a mí. Bueno, digamos la propiedad que tiene un poquito más de chiste. Entonces, a ver, yo tengo que el inverso el neutro multiplicativo es 1. Entonces, a ver, si esa cosa si C es un campo, entonces para cualquier número complejo distinto de 0, debe de existir un complejo Z a la menos 1, tal que el producto de Z por Z a la menos 1, pues me dé 1, ¿no? O sea, tiene que haber, cualquier complejo distinto de 0 tiene que tener un inverso, ¿no? Eso tiene que pasar para que sea un campo. A ver, entonces, quiero que ustedes hay varias formas de hacer esto, pero nosotros vamos a tratar de utilizar la propiedad que les digo de la propiedad de la multiplicación. Multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Entonces, a ver, si supongamos que yo ya tengo, a ver, yo tengo mi complejo Z A más IB, ¿no? Distinto de 0. O sea, tanto A y B, los dos al mismo tiempo no pueden ser 0. Y yo quiero encontrar cuáles serían las coordenadas del Z a la menos 1, ¿no? O sea, yo quiero encontrar el punto del plano que corresponde con el inverso multiplicativo de Z, ¿no? O sea, esto es lo que yo quisiera saber. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese complejo? O sea, si yo tengo un complejo Z distinto de 0 y supongo que hay un inverso multiplicativo, yo quisiera saber cuáles son las coordenadas del inverso. Si yo puedo escribir a Z a la menos 1 como un X más Y, ¿no? Encontrar quiénes son la parte real y la parte imaginaria de ese complejo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, a ver, vamos a motivarnos con un dibujo. Entonces, a ver, si yo tengo aquí Z, que es igual a A más IB, y además, por otro lado, yo tengo que Z por Z a la menos 1 es 1. Entonces, a ver,
Si el módulo de z por z, z a la menos 1 es el módulo de 1, que es 1, ¿no? Y el módulo del producto es el módulo de z por el módulo de z a la menos 1. O sea, eso no lo he demostrado, pero es lo que lo voy a demostrar si me da tiempo hoy. Que estos dos son iguales. Pero es parte de lo que les digo, de la propiedad de la multiplicación que les estoy diciendo, ¿no? O sea, si multiplicar complejos es multiplicar módulos y el producto de los módulos de estos dos me da 1, ¿cuál tiene que ser el módulo del inverso? El inverso multiplicativo del módulo de z. Exactamente. Entonces esto te da 1 entre el módulo de z. O sea, multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Si yo ya sé que existe el inverso, entonces como el producto me da 1 y el módulo del complejo 1 pues es 1, entonces el producto de los módulos, como me tiene que dar 1, entonces eso quiere decir que el inverso tiene que tener módulo 1, el inverso de z, el inverso multiplicativo de z, su módulo tiene que ser el inverso multiplicativo del módulo de z, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda de esto? Es lo que acabo de decir. Sí, ¿cómo? ¿Puedes repetir? ¿Qué quieres que repita? Sí, porque es el... No me lo acabas de decir. Sí, o sea, a ver, ya habíamos visto que el módulo de... O sea, yo mencioné ayer que la propiedad más importante del producto de complejos es que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. O sea, cuando tú tienes dos complejos, dos números, el producto de ellos dos, a ver, eso creo que lo tengo por aquí. Ajá, no, aquí. Ajá, entonces tú tienes dos complejos, Z y W. Entonces, el producto de estos dos va a ser un complejo Z por W, que su módulo va a ser el producto de el de W por el módulo de Z, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Y además, el argumento, o sea, el ángulo que va a ser con el eje real, va a ser la suma del ángulo de W, que es este, más el ángulo de Z, que es este. O sea, es este más este de aquí, ¿no? Entonces, esa es la forma, la propiedad geométrica más importante de la operación, la operación de complejos. Es esa, que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Eso sí ya te quedó claro. Sí. Ok, bien. Entonces, regresando a lo que estábamos haciendo, si yo ya tengo dos números z y z a la menos 1, que multiplicados me dan 1, entonces el módulo de este producto tiene que ser 1, ¿no? Es lo que estoy escribiendo aquí. El módulo de z por z a la menos 1 tiene que ser 1, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y como el módulo del producto es el producto de los módulos, por esto que te dije, de que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, entonces quiere decir que cuando yo multiplique el módulo de z por el módulo de z a la menos 1, eso me va a dar 1. Eso quiere decir que el módulo de z a la menos 1 tiene que ser el inverso, pues aquí ya digamos despejando, z a la menos 1, el módulo de z a la menos 1, pues ya obtenemos esto de aquí. ¿Sí? Ok, sí. Bien, entonces z a la menos 1 tiene que ser un complejo que su módulo va a tener que ser a fuerzas este de aquí, ¿no? Va a tener que ser el inverso multiplicativo del módulo de z. Ahora, ¿cuál va a ser el argumento de z por z a la menos 1? Pues es el argumento de 1, ¿no? Porque el producto me da 1. Estoy suponiendo que el producto de esos dos me da 1. ¿Y cuál es el argumento de 1? Del complejo 1. ¿Cero? Es 0, ¿no? ¿Cómo? 1 al ser 1 al ser un punto del eje real, pues el ángulo que hace con el eje real es 0. Entonces, pues esto me da 0, ¿no? Ahora, como multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, esto de aquí es igual al argumento
de z más el argumento de z a la menos 1. Y esto yo ya sé que es 0, por esto de aquí. Entonces, pues por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que los argumentos de z son inversos de z y de z a la menos 1 son inversos aditivos, ¿no? O sea, el argumento de... bueno, lo voy a escribir aquí abajo. Por lo tanto, el argumento de z a la menos 1 es igual a menos el argumento de z. Esa es la misma idea, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de decir? Entonces podríamos como demostrar, también podríamos demostrarlo esa operación con argumentos, ¿no? A ver, no te entendí. ¿Me puedes explicar bien a qué te O sea, refieres? por decir, como el inverso multiplicativo de z, también se Ajá. puede sacar como si fuera el inverso aditivo de los argumentos de z. Ah, sí, 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 o sea, bueno, Sería como dos demostraciones, ¿no? pero ¿por qué dos? O sea, la misma, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, sí, es la misma, pero como ida y regreso, para decirse. Mm, no, es que no entiendo bien a qué te refieres con ir de O sea, regreso. como demostrarlo desde primero del producto de los inversos multiplicativos y en base a eso demuestras la suma de los argumentos que es igual a 0. O Ajá. puedes demostrarlo de la suma de los argumentos es igual a 0, entonces la multiplicación da 1. Ah, bueno, pero es que no cualesquiera dos que tengan argumentos inversos te va a dar, la multiplicación te va a dar 1. O sea, tienen que pasar las dos cosas. Lo del que los argumentos sumen 0 y que los módulos multiplicados te den 1. Bueno, a ver, entonces, nada más déjame termino. Y ahorita si quieres podemos seguir platicando de eso, pues déjame termino de concluir. Entonces, a ver, yo tengo que aquí tengo z, y yo tengo que, por lo que acabo de ver, que el argumento de z, o sea, el ángulo que hace con el eje real, tiene que ser el inverso del ángulo que hace z, ¿no? Entonces, el ángulo que va a hacer este va a ser menos θ. O sea, digamos, estos dos en magnitud son los mismos, solo que pues uno está apuntando para abajo. Y este es z a la menos 1. Bajo la suposición, ¿no? Digamos de que esta longitud y esta longitud de aquí sean recíprocas, ¿no? Sean un inverso aditivo de la otra. Entonces, si yo tengo un punto en el plano z a más ib, el inverso, pues va a ser un complejo que tenga módulo 1 entre z, bueno, módulo 1 entre módulo de z, y el argumento va a ser el argumento o el ángulo que va a hacer con el eje real va a ser menos el argumento menos el argumento de z, ¿no? Que en este caso estoy suponiendo que es θ. ¿Sí está claro? Bueno, eso fue lo que concluimos hasta ahorita. Entonces, bueno, Sí, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pues quedaría de esta forma. Ya mejor hecho el dibujo. Yo tengo z es igual a a más ib. Este es el módulo de z. Y el inverso multiplicativo de z, pues es este de aquí, donde el módulo es 1 entre el módulo de z. Este que es el argumento de z. Y este de aquí, que es el argumento de z a la menos 1. Bueno, estos dos miden lo mismo, solo que uno, pues, uno está en la orientación negativa, ¿no? O sea, cuando yo, digamos, sumo estos dos ángulos, me va a dar 0, ¿no? En realidad estoy sumando este más todo este de aquí. Ok, y las coordenadas de z a la menos 1, pues son estas de aquí, si se fijan. Ok, bueno, las coordenadas de z, ¿quiénes son? Ahí yo ya las escribí, ¿no? Estoy poniendo que z a la menos 1 es... Ah, bueno, aquí está mal porque aquí le falta la i. O sea, es a entre a cuadrada más b cuadrada menos i veces b entre a cuadrada más b cuadrada. Ahorita lo pongo bien. Entonces, a ver, z a la menos 1
es igual a A entre A cuadrada más B cuadrada menos I veces B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Esas serían las coordenadas. Y bueno, lo que estaría diciendo yo es que Z a la menos 1 es igual a ¿qué? A Z conjugado sí, a Z, bueno, lo voy a escribir así mejor. Z conjugado multiplicado por 1 entre el módulo de Z al cuadrado, ¿no? A ver, ¿sí están de acuerdo que estas dos cosas son iguales? ¿Pero de dónde sale el A entre A cuadrada más B cuadrada? Ah, pues es justamente la propiedad del módulo, ¿no? O sea, la propiedad de que el inverso tenga que tener como módulo 1 entre el módulo de Z. O sea, a ver, antes de eso que estás comentando, ¿tú estás de acuerdo que Ah, ok, estos dos ok, son ok. iguales? Sí, 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 ya, ya. O sea, ¿estás de acuerdo que estos dos son iguales? Sí, ah, ya, ya, sí, ya lo entendí. Sí, sí. A ver, entonces, a ver si a lo mejor hay alguien más. A ver, antes de eso que me pregunte el compañero, vamos a ver quién es este que está aquí, ¿no? Porque a lo mejor el salto a lo mejor sí les molesta a algunos o no les queda claro. Si yo tengo Z conjugado por 1 entre el módulo de Z al cuadrado, pues ¿este quién es? Z conjugado, a ver, yo estoy suponiendo que Z es igual a A más IB, ¿no? Entonces Z conjugado, ¿quién es? Pues es A menos IB, ¿no? Eso es. Y el módulo de Z es raíz, bueno, entonces, y luego, el módulo de Z es raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? O sea, sería así, A cuadrada más B cuadrada, esto al cuadrado. 1 entre el módulo de Z al cuadrado es esto de aquí. Ok. Bueno, pero ¿a qué es igual? Esto es igual a A menos IB multiplicado por 1 entre A cuadrada más B cuadrada. Así. Y luego ya, bueno, pues distribuyendo el producto me queda A entre A cuadrada más B cuadrada menos I por B entre A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ok. Entonces, efectivamente, este que está aquí, Z conjugado por 1 entre el módulo de Z al cuadrado me da un complejo que tiene exactamente las coordenadas que yo estoy diciendo aquí. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora yo lo sé, que no he probado que las coordenadas del inverso aditivo son estas de aquí, ¿no? Pero bueno, eso te lo comento. Nada más estoy diciendo que este complejo de aquí, sus coordenadas esta es la parte real, A entre A cuadrada más B cuadrada, y la parte imaginaria es B entre A cuadrada más B cuadrada. Entonces, bueno, pues si se fijan, sí tiene sentido que el inverso tenga estas cosas. Ahorita les digo por qué tiene esas coordenadas, pero sí tiene sentido que tenga estas coordenadas. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a hacer un dibujo. Si yo tengo aquí el complejo Z, como yo vi que el inverso tiene que tener el ángulo inverso del ángulo de Z, entonces si se fijan, Z conjugado, el conjugado de Z, cumple con esta propiedad, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, O sea, si yo tengo Z, el conjugado va a cumplir que su argumento es menos el argumento de este de aquí.
¿Sí estamos de acuerdo todos con eso? Sí, sí. Bueno, Sí. y entonces lo único que tengo que hacerle al conjugado para que sea el inverso de z es ajustar la longitud para que la longitud de ese complejo nuevo, o sea, digamos, ahora, si yo multiplico al z conjugado por algún número real, entonces el conjugado, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a estirar o se va a encoger? ¿No? Por algún número real positivo. Si lo multiplico por algún número real positivo, el conjugado, ¿qué le va a pasar? O se va a estirar o se va a encoger. Entonces, lo único que tengo que hacerle al conjugado para encontrar el inverso es multiplicarlo por un complejo, por un número que me dé uno que realice que el módulo de ese producto sea 1 entre el módulo de z. ¿Sí? Por eso no se puede hacer lo que le había dicho, ¿verdad? Ajá, por eso estamos multiplicando por este de aquí, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, a ver, ¿cómo vemos? Bueno, según yo, geométricamente ya expliqué por qué el z a la -1 tiene que tener estas coordenadas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues es simple y sencillamente es un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, yo tengo z, o sea, yo tengo, a ver, z por z, si yo tengo, ¿cómo lo escribo? A ver, si z es igual a más ib, y yo tengo que z a la -1, yo quiero saber quiénes son sus coordenadas x y y, pues entonces, ¿qué pasa? Pues hago el producto z por z a la -1, eso me da 1. Bueno, ¿eso me da qué? Pues eso me da a por x menos b por y más i veces, según la regla del producto que les dije hace rato, más i veces b por x más a por y. Y esto me tiene que dar 1, ¿no? Porque estoy suponiendo que z y z a la -1 son inversos multiplicativos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, como el 1 en realidad es 1 más i por 0, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la parte real de este complejo, que es me tiene que dar 1, y la parte imaginaria de este complejo de aquí me tiene que dar 0, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Entonces tengo que ax menos by es igual a 1, y que bx más ay me tiene que dar 0. Es un sistema de ecuaciones en dos variables x y y, ¿no? X y y. O sea, aquí estoy partiendo de la suposición de que ya sé quién es A y B, ¿no? Y a partir de eso yo quiero encontrar x y y. Entonces todo eso se reduce a resolver este sistema de ecuaciones para encontrar el inverso multiplicativo del complejo. Entonces, bueno, ya en este punto yo siento que ya que bueno, ustedes ya saben resolver sistemas de ecuaciones, y entonces, pues a partir de aquí se concluye que x es igual a entre a cuadrada más b cuadrada, y y es igual a b entre a cuadrada más b cuadrada. Ahora, a ver, o sea, no voy a resolver el sistema de ecuaciones porque, bueno, eso es algo que ya ustedes deben de saber. Según yo, desde la secundaria nos enseñan a hacer eso. Lo que sí quiero hacer un comentario es que, si se fijan, yo pude haber abordado el problema del inverso de esta forma, ¿no? Nada más así. Decir, pues un complejo distinto de 0 tiene inverso multiplicativo, y empezar con este desarrollo, pum, 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 y resolver el sistema de ecuaciones y encontrar quién es el inverso multiplicativo. Pero nos hubiéramos perdido de esta deducción a partir de las propiedades geométricas del producto, que es más importante, para los fines del curso es más importante entenderlo esto
que poder hacer un cálculo correcto del inverso multiplicativo, ¿no? O sea, la propiedad del inverso multiplicativo es que, pues, que el módulo del complejo inverso va a tener que tener el inverso del módulo del complejo original y el argumento va a ser el negativo o el inverso aditivo del argumento del complejo original. Y bueno, conforme vaya avanzando el curso, ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero con que lo más importante para los temas que vamos a abordar en este curso es entender esto de aquí. Hay profesores que lo único que hubieran hecho es esto de aquí, ¿no? Decir, bueno, pues como que lo único que hubieran hecho es desde la lógica, qué es lo que está pasando, ¿no? Pues yo tengo que demostrar que el inverso es de tal forma, pues resuelvo el sistema de ecuaciones y ya concluyo quién es el inverso. Y eso está bien. Pero también no hay que dejar de lado, pues digo, si la materia se llama geometría, pues no hay que dejar de lado la naturaleza geométrica del fenómeno que estamos observando. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto del inverso multiplicativo? Hasta abajo dice que hasta abajo y es igual a menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Sí, es un menos. Ah, bien. Gracias. Sí, perdón, sí, es un menos. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Seguros? Sí, seguros. Sí, seguro. Bueno. Ok, entonces ya tenemos quién es el inverso. Ya tenemos quién es el inverso aditivo de un complejo. Cualquier complejo distinto de cero tiene inverso aditivo. Digo, perdón, bueno, también aditivo, pero tiene inverso multiplicativo. Ahora, si z fuera cero, ¿cuál sería el problema para calcular el inverso multiplicativo, por ejemplo, aquí con esta expresión? Que ahí serían 0 y pues no se puede dividir entre 0, ¿no? Ajá, ahí B serían 0 y no se puede dividir entre 0. Exacto. Y la otra es que, pues, si z es 0, pues su módulo es 0 y pues no existe ningún complejo que tenga módulo 1 entre 0, ¿no? También puede ser eso. Bien. Ok, a ver, entonces, hay una serie de propiedades que tenemos que probar antes de continuar. Nada más déjenme revisar que efectivamente así sea. Ok, bueno. Ahora, vamos a definir, yo tengo el producto, ¿no? De dos números complejos. Si yo tengo, o sea, bueno, vamos a introducir una notación para referirnos a la división entre dos complejos. Entonces, digamos, si yo tengo Z y W complejos con W distinto de 0, entonces Z entre W, ¿quién va a ser? Pues va a ser Z multiplicado por el inverso de W, ¿no? Por el inverso multiplicativo de W. Eso es más o menos, digo, yo creo que en cálculo así les definieron la división, ¿no? O sea, dividir Sí, no es es como cambio de multiplicar. notación. Ajá, es notación, ¿no? Es multiplicar por el inverso, ¿no? Ok. Sí. Entonces, bueno. Ahora, algunos problemas a los que nos podemos enfrentar con esta notación es que, pues, por ejemplo, si yo tengo una división entre complejos, o sea, yo la puedo expresar así, pero yo les puedo preguntar cuál es la parte real y la parte imaginaria del complejo que obtengo a la hora de que yo divido, ¿no? Creo que van a hacer algunos ejercicios y, pues, bueno, ahí ya lo tendrán que trabajar. Entonces, bueno,
proposición. Hay un montón de propiedades aquí que hay que probar. Creo que es un ejercicio de las notas. No, es que de repente hay en algunos grupos a los chicos como que este lenguaje de números complejos a veces, según yo no es difícil, pero pues como que se les hace novedoso, no sé, y en algunas ocasiones tengo que demostrar esta propiedad que estoy por enunciar y en otras sí las puedo dejar de tarea. Entonces, bueno, ahí me dicen ustedes cómo se sienten con esto. Entonces, a ver, sean Z y W números complejos. Entonces, a ver, propiedad 1. La propiedad 1 que dice que Z es igual a Z doble conjugado. A ver, más bien al revés, ¿no? Z doble conjugado es igual a Z. Entonces, a ver, ¿cómo demostramos esto? Pues primero Le lo podemos... sacamos el conjugado a Z. Ajá, el conjugado a y a Z. ese le volvemos a sacar el conjugado. Exactamente. Pues, o sea, ¿qué hacemos? Le damos coordenadas a Z, ¿no? Z es igual a A más IB. Si Z es igual a A más IB, entonces Z conjugado, pues ¿quién es? Según la definición, pues es cambiarle el signo a la parte imaginaria. O sea, esto es A menos IB, ¿no? Y entonces, si yo le vuelvo a sacar el conjugado a ese complejo de ahí, pues entonces es cambiarle el signo a este otra vez y me queda A más IB, y esto es igual a Z, ¿no? Entonces, pues aquí ya está probado. ¿Sí? ¿Está claro? Estuvo fácil, ¿no? ¿Alguien tiene alguna Sí. duda? Todo bien, profe. Ok, entonces dense cuenta que, pues como yo no los veo, nomás veo unos iconos y luego no dicen nada, uno no sabe bien cómo interpretar el silencio, ¿no? En el salón, pues uno puede ver sus caras y a partir de ahí dice, yo no entendí, pero pues aquí no veo nada. Entonces, entre más hablen, mejor. Entonces, a ver, la propiedad 2 que dice Z más W conjugado, o sea, el conjugado de la suma de dos complejos, eso va a ser Z conjugado más W conjugado. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Pues otra vez, demostración, ¿no? Bueno, aquí no le puse demostración, ¿no? Pero es demostración también aquí arriba. La demostración, pues, ¿qué pasa? Si Z es igual a A más IB y W es igual a C más ID, pues entonces, ¿qué pasa? Z más W es igual a ¿qué? A A más C más I veces D más B, ¿no? Y Z más W conjugado, ¿eso qué es? Eso es A más C menos I veces D más B. Bueno, por otro lado, Z conjugado más, bueno, a ver, no, mejor aquí. Entonces esto aquí es igual, esto es igual a A más C. A ver, lo voy a, para no escribir mucho, sino más a lo tonto, voy a poner escribirlo así. Esto es A menos IB más C menos ID, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, estoy sumando A más I por B, bueno, A menos I por B, que es esto de aquí, más C menos I por D, ¿no? Por eso me da esta igualdad de aquí. Y esto es igual a Z conjugado más W conjugado, ¿no? Y ya con esto ya está probado. Entonces, como ven, no está difícil, ¿no? ¿Se les hizo difícil esta prueba? No. No es como bastante No, lineal. No, pues bien, entonces les voy a hacer caso y entonces voy a enunciar las demás propiedades, ya no las voy a probar,
Solamente voy a probar la última, que es la desigualdad del triángulo. Las demás propiedades que voy a enunciar son las demostraciones como esto que estoy haciendo aquí. Le das coordenadas a Z, aplicas a los complejos en cuestión, aplicas las definiciones, haces las cuentas y ya te sale, ¿no? O sea, no hay ninguna ciencia oculta. Entonces, a ver, propiedad 3. Z por W conjugado es igual a Z conjugado por W conjugado, ¿no? Pues tiene sentido esto. 4. Si W es distinto de 0, entonces... perdón. Bueno, es lo mismo. Si Z es distinto de 0, entonces Z a la menos 1 conjugado, o sea, el conjugado del inverso multiplicativo, esto es igual a Z conjugado a la menos 1. O sea, tú tienes Z, te fijas en el inverso y le sacas el conjugado. Eso es lo mismo que fijarte en el inverso del conjugado de Z. Eso es lo que dice la propiedad 4. 5. Si W es distinto de 0, entonces Z entre W, el conjugado digamos, el conjugado de esa división, ¿es igual a qué? Pues es igual a Z conjugado entre W conjugado. 6. O sea, todas estas propiedades se ven así como muy naturales, ¿no? O sea, hasta ahorita yo no siento que esté diciendo nada del otro mundo. Z es un número real. Y a lo que me refiero con que Z es un número real es a que su parte imaginaria es 0. Z es un número real. Sí, solo sí. Z es igual a Z conjugado. Ok, entonces, bueno, pues esto es sacarle conjugado era reflejar con respecto del eje real, ¿no? Bueno, más o menos nos quedamos con esa idea geométrica. Entonces, si es un número real, cuando yo reflejo sobre el eje real, pues se va a quedar fijo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que un complejo sea igual a su conjugado. Aquí es que cuando tú lo reflejas con respecto del eje real se queda en el mismo lugar, pues la única forma de que pase eso es que esté sobre el eje real, ¿no? Sobre la recta sobre la que reflejo. Bien. Esa es la 6, luego la 7. Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente le dan las coordenadas a Z, hacen la multiplicación y llegan al resultado, ¿no? 8. Z más Z conjugado es igual a 2 veces la parte real de Z. Entonces, bueno, ¿esto cómo lo pueden hacer? Esto lo pueden ver con la ley del paralelogramo. Si ustedes suman, nada más dándoles así como hint rápido, si tú tienes Z, este vector y el conjugado que es este vector de aquí, ¿no? Digamos donde estos dos ángulos son iguales. Con la ley del paralelogramo, cuando tú hagas esta suma, pues te va a quedar que la suma te va a dar un punto en el eje real, ¿no? Por eso dice que es 2 veces la parte real de Z. Pero bueno, eso ya lo hacen ustedes de tarea. 9. Z menos Z conjugado es igual a 2 veces, bueno, a 2i por la parte imaginaria de Z. Y es lo mismo de la ley del paralelogramo, solamente que ahora en lugar de la diagonal que obteníamos en el eje real, vamos a tener una diagonal que está en el eje
en el eje imaginario y por eso aparece hasta ahí, ¿no? 9, 10. El módulo de z es igual al módulo de z conjugado. Eso es fácil, ¿no? Nada más le pones coordenadas a z, haces el cálculo del módulo en los dos lados y te da igual, ¿no? Te da lo mismo. 11. El módulo de z por w es igual al módulo de z por el módulo de w, que esto es básicamente la propiedad que yo les había dicho, que era fundamental en el producto de complejos, ¿no? Que el producto del módulo... No, el módulo del producto es el producto de los módulos. 12 es si w es distinto de 0, entonces, ¿qué pasa? Pues que el módulo de esta división es igual al módulo de z entre el módulo de w, ¿no? 13, que el inverso de z, z a la menos 1, es igual a z conjugado entre el módulo de z al cuadrado. Pues esto ya se los comenté, ¿no? Se lo acabamos de ver ahorita eso. Bueno, esto es si z distinto de 0, obviamente, ¿no? Y la última, que no creo que me dé tiempo de probarla ahorita, ya la veríamos. Bueno, a lo mejor le digo a Andrew que la vea él mañana, o ya sé, si no, ya la veo yo la próxima semana. Que el módulo de z más w es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w, ¿no? Esta es la desigualdad del triángulo. Entonces, bueno, de casi todas las propiedades, la demostración es muy sencilla. Y esta de aquí es un poco más laboriosa. Ya veremos si la ve Andrew mañana con ustedes o si la veo yo la próxima semana. Eso ya nos estamos ahí poniendo de acuerdo. Entonces, bueno, uno de los ejercicios de las notas va a ser que demuestren todas estas propiedades. Son sencillas, casi todas. Bueno, todas son sencillas más bien. La de la desigualdad del triángulo, esa la vamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya dejé el enlace para el grupo de WhatsApp ahí en Classroom. Ahí lo pueden encontrar para todos los que no se hayan registrado. Yo creo que al rato